Muy buenos días, ¿qué tal, familia de la fe? Una alegría poder compartir esta mañana con todos ustedes. Seguimos en este hermoso programa que hemos titulado Conceptos Bíblicos. La verdad que a través de los comentarios hemos visto que la gente está deseando entender los conceptos, ¿no? Y hay muchas cuestiones que los evangélicos le hemos puesto un título o hemos usado clichés, ¿no? Que no tienen que ver con la Biblia, aludiendo a algo de espiritualidad, ¿no? Y algo de esto resulta en un tema muy visto en cierta rama o denominación evangélica, como es el tema de estar rompiendo las maldiciones, ¿no? Hemos sido liberados por Cristo, pero aparentemente no es suficiente, ¿no? Aparentemente cuando estábamos en el reino de Satanás, éramos hijos de Satanás. Al haber sido liberados por Cristo, parece que no es suficiente y necesitamos romper ligaduras, romper ataduras. ¿Y esto será bíblico? ¿Venimos con maldiciones? ¿Se trasladan las maldiciones? ¿No? Esto es un concepto muy arraigado en muchas iglesias. Y yo quiero hoy, a través de la palabra de Dios, mostrarte que nosotros como cristianos, la persona que tiene a Cristo en el corazón, ¿sí?, no necesita andar rompiendo maldiciones porque ya no existe ninguna maldición sobre él, ¿sí? Y vamos a ver los textos que nos aclaran que ya desde el Antiguo Testamento esto no era así. O sea, que el concepto no es bíblico, querido hermano. El concepto de romper maldiciones generacionales no es bíblico, ni siquiera del Antiguo Testamento, ¿sí? Ya lo vamos a ver por qué. Brevemente vamos a decirlo, hay más pasajes que los que vamos a ver, pero voy a fundamentarme en esos pasajes que la mayoría de estas denominaciones utilizan para decir que eso dice la Biblia, ¿no? Así que, si es de bendición este contenido, si te está gustando estos videos de conceptos bíblicos, te pido que me mandes un mensaje de algún tema que quieras que tratemos, algún concepto que tú creas que está mal entendido o que quieras conocer y no sabes bien su definición. Cualquier tema que quieras tocar, estamos para servirte. Así que si es de tu agrado, dale me gusta, compartirlo en las redes con todos sus amigos y suscríbete al canal. Bienvenidos a Conceptos Bíblicos. Romper maldiciones, ¿es bíblico? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. La verdad que este movimiento está arraigado con el tema de la que es la batalla espiritual, ¿no? La guerra espiritual. Que luego vamos a hacer también un video de quién es o dónde se da la guerra espiritual. Pero ya lo dejamos para otro video. Querido hermano, el movimiento este de batalla espiritual, guerra espiritual, ¿no? Están entendiendo que, al igual que aparentemente nuestros antepasados, ¿no? Las personas anteriores a nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, si ellos han cometido conjuros demoníacos, pactos demoníacos, nosotros, a pesar de que llegamos a conocer a Cristo, nosotros tenemos que hacer un acto, un rito, algo aparte para romper esas maldiciones. Y vamos a ver que esto no es así. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no hace falta hacer esto. ¿Por qué? Porque somos libres en Cristo. Si tenéis al Hijo, seréis verdaderamente libres, ¿no? Así que, pero bueno, no quiero basarme, vamos a ver los textos. ¿Sí? Yo a veces me adelanto porque es tan lindo poder vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libre y mantenernos en esa libertad, no esclavizarnos por los mandamientos de los hombres, ¿sí? Así que este texto muy conocido para estas personas es que está relatado en Hechos capítulo 20, versículo 5, que dice: no adorarás ni lo servirás, ¿no? Hablando de idolatría. Porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, ¿no? Vamos a explicar este texto luego que expliquemos otra característica del texto que habla referente a esto, porque en el contexto canónico de los pasajes que hablan sobre este tema, tenemos que descubrir cómo interpretar un pasaje como este. Así que, desde ya quiero decirte, hermano, que enseñar que Dios hace caer la culpabilidad o la consecuencia del pecado por los pecados de los padres es una parte de la mitad de la verdad. Es una parte. ¿Por qué? Porque cuando interpretemos Éxodo 25, más adelante, nos daremos cuenta qué significa que nuestros pecados como padres se trasladan a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué heredan nuestros hijos? ¿Sí? Vamos a ver luego. Así que esto no es así. La Escritura nos dice que si un padre era idólatra y adúltero, y el hijo, ¿sí?, viendo esas malas obras, que ve que su padre no teme a Dios,
pero él sí teme a Dios y camina en los caminos de Dios, nada de lo que el Padre hizo cae sobre él, porque él ha elegido otro camino, vive de otra manera, ¿no? Y eso sí dice la Biblia. La conversión y el arrepentimiento nos hace una nueva criatura y ya las consecuencias de nuestros pecados son individuales, ¿sí? De lo que hacemos después de conocer a Cristo, somos responsables nosotros. Como lo anterior de conocer a Cristo, también somos responsables. Pero después de Cristo, obviamente que ya el pecado, como dice la Biblia, ya no se enseñorea de nosotros, porque hemos muerto al pecado y vivimos en Cristo, ¿no? Ahora tenemos nueva vida en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿qué más? Ahora, hay esta idea de esta maldición hereditaria, que le podríamos llamar, hay un efecto de que no se acaba cuando entra Cristo, que aún sigue, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Ezequiel va a enfatizar, el profeta Ezequiel va a enfatizar qué significa todo esto, ¿sí? Y vamos a ver cómo interpretar luego a Éxodo, ¿sí? Así que le invito, vayamos a Ezequiel capítulo 18. Y fíjate que a través del profeta Ezequiel vamos a descubrir que la responsabilidad moral, ¿sí?, es individual, ¿sí? Mira lo que dice el versículo, desde el principio lo leamos, el versículo del 1 al 4. Vino palabra a mí de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Te lo traduzco. O sea, que ese refrán decía, nosotros hemos pecado, ¿no? Nosotros tenemos consecuencias, hemos vivido en pecado y las consecuencias lo sufren nuestros hijos. Nosotros comemos las uvas amargas y nuestros hijos sufren la amargura. Ese sería el refrán. Nosotros comemos las uvas amargas y nuestros hijos sufren la amargura de esas uvas, ¿sí? Eso sería el refrán, parafraseándolo. Dice el profeta, ¿ustedes piensan que es así? ¿Que este refrán es así? Miren lo que dice. Vivo yo, dice el Jehová del Señor, que nunca más tendré por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, la alma del Padre como la del Hijo. Es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Ves la responsabilidad? Esta gente se va excusando que lo que estaban viviendo era culpa de los antepasados. Ellos eran unos idólatras, ahora en este momento, y decían, no, nosotros somos idólatras, pero no es culpa nuestra. Es culpa de nuestros padres. ¿Por qué? Porque nuestros padres comieron las uvas amargas y nosotros estamos sufriendo la amargura. Bueno, dice Ezequiel, ya no dirán más y no van a usar nunca más este refrán. Porque tanto Dios es Dios de tus padres, pero también es Dios de ustedes. Y toda alma que pecare, esa morirá. Responsabilidad individual, querido hermano. Responsabilidad individual. ¿Qué dice el versículo 20? Mira. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Punto y aparte. Más claro, échale agua, como dice un refrán allí en Argentina. Hablando de refranes. Querido hermano, no hay tal maldición generacional ni maldiciones hereditarias, ¿no? Fíjate, ¿por qué? Porque si un hijo, mira lo que dice en el capítulo 18, ¿por qué esto? Porque el versículo 14 al 19 leemos de Ezequiel 18. Pero si este generare hijo, el cual viene todos los pecados de su padre hizo, y viendo no hiciere ninguno de ellos, no conviene sobre los montes, ni alzar sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviese, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubriese con vestido el desnudo, y anduviere en mis ordenanzas, no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y se dijere, ¿por qué el hijo no lleva el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Querido, que me estás escuchando,
Vive en la libertad con que Cristo te hizo libre. Te hizo libre de toda maldición. ¿Por qué? Porque el pecado es responsabilidad de cada uno. No le podemos echar la culpa de los pecados que nosotros vivimos a nuestros padres. Nosotros tuvimos la capacidad de decidir qué hacer con las cosas bien y hacer las cosas mal. Ahora, ¿qué pasa? Por eso dije al principio que hay una mitad de la verdad de esto que estaban diciendo. Es que hay una gran posibilidad de que lo que vean nuestros hijos, ellos hagan lo mismo, ¿no? Entonces, la correcta interpretación de Éxodo 20:5 sería, si la podemos parafrasear, sería: no adorarás ni lo servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, ¿sí? Y que no voy a tolerar que entregues tu corazón a otros dioses, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a extender los pecados de ustedes sobre sus hijos y toda la familia quedará afectada hasta la tercera y cuarta generación. O sea, querido, este pasaje está diciendo, si tus hijos ven pecado y pecado y pecado, lo más seguro es que ellos vivan en ese pecado, ¿no? Y Dios no va a tolerar eso. Por más que hayan pecado ustedes, también los hijos han pecado, entonces recibirán la consecuencia del pecado de sus padres. Entonces, allí la exhortación es que justamente tenemos que mirar lo que hacemos como padres. Tenemos que tener una responsabilidad individual ante las ordenanzas de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros hijos sufrirán la consecuencia. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Así que no hay una maldición generacional por la responsabilidad de nuestros padres. Hay una consecuencia de pecados que los padres hicieron que sufrirá nuestra familia. Eso sí está diciendo. Y que Dios no nos va a dejar, no nos va a exonerar de esa responsabilidad. Porque nosotros, a pesar de que hemos sido influenciados, somos responsables ante Dios de seguir sus ordenanzas, de manera individual. ¿Sí? Porque de la misma manera que un hijo sigue los pasos de su padre haciendo todo mal, hay hijos que entendieron la verdad, conocieron la verdad y se apartaron del camino y no hicieron lo que los padres hicieron, ¿no? Entonces hay una responsabilidad individual. No existen las maldiciones generacionales, querido hermano. Sobre todo ahora hablando de los creyentes. Querido hermano, lo apliquemos en nuestras vidas. Un verdadero creyente ya rompió con su pasado. Las implicancias espirituales que teníamos con los pecados ya no es la misma, porque Cristo en la cruz venció al pecado, a la muerte y al que tenía el poder sobre la muerte. Entonces el pecado no es más nuestro rey, ya no somos esclavos del pecado, pero sí sigue siendo nuestro enemigo. Por eso tenemos que tener cuidado. Esa es la única diferencia, ¿sí? Entonces, la Biblia dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Colosenses 2, 13 y 15, quiero leértelo, dice: estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado todo documento de deuda que consistía en los decretos contra nosotros y que nos era adverso. Y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. ¿Te das cuenta? Cristo en la cruz dejó tirado por el suelo, públicamente, como quien dice, los dejó tirar en el suelo a todas las potestades, todos los conjuros que hayan hecho tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, toda maldición anterior queda bajo tierra, queda sepultada, no existe, queda anulada por medio de la palabra de Dios, por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, ¿no? Por medio de la palabra de Dios, refiriéndome a lo que nos enseña lo que son los beneficios de la cruz, ¿sí? No hay que andar hablando de una palabra aparte, ¿no? Es creer en la palabra que dice que Cristo nos hizo libres de toda maldición, de toda acta que se levantaba contra nosotros, de todo poder y de toda potestad, ¿sí? Así que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, querido hermano, habiendo hecho, ¿no?, él mismo maldición por nosotros, como está escrito, ¿no?, en Gálatas 3:13. Ahora, querido hermano, te doy más textos, ¿no? La Biblia dice, hermano, que fuimos comprados por un precio. ¿Saben lo que es la redención? La redención es que hemos sido comprados, hemos sido redimidos, hemos sido comprados, ¿sí? Y cuando en la antigüedad alguien era comprado por otro, el anterior dueño ya no tenía potestad sobre él. Ahora el dueño nuevo era el que tenía potestad total sobre el esclavo. Así que Cristo nos ha redimido, y no con dinero, ni con oro, ni plata, sino con la sangre preciosa que Él derramó por nosotros. Así que ya somos de Él, ya somos de Él. Ya
el creyente, el diablo no le puede tocar porque ya no somos más de él. Antes, por naturaleza, éramos hijos de desobediencia, pero ahora fuimos justificados por Cristo. Que hermano, vive en la libertad con que Cristo te hizo libre. Hermano, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, como cosas, no con cosas perecederas como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Allí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Hermano, hasta aquí. Dios te bendiga. Si es de bendición este contenido, compartilo, dale me gusta y espero que me puedas preguntar cualquier tipo de concepto que quieras seguir aprendiendo de la palabra de Dios. En Cristo no hay maldiciones generacionales. La obra de Cristo es suficiente para derrotar toda obra de maldad y toda obra de las tinieblas. Así que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.